Ahí están sonando los Cafres en Volver a Casa en la radio de la Uni haciendo Flor de Potrero. Y lo de ayer, lo que pasó el domingo en Córdoba capital, fue un poco de potrero tal vez, no sé, si habrá tenido algo de potrero, de encarador, de caradura. ¿Viste eso que te da el potrero en el fútbol? ¿Eso habrá tenido Martín Yarlora en ese discurso? ¿Tal vez? ¿Algo de potrero? ¿O tribunero? ¡Ah! Le vamos a preguntar a Juan Manuel Reinares. Ya está el politólogo, docente de nuestra universidad, en línea. Lo que sí hubo gente que ayer creyó que iba a atar gol y no gritaron gol. No, para nada. ¿Cómo andás, Juan? Matías te saluda. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, es un gusto escucharte. Igualmente. Cuando a mí me pregunto por usted. Bien, no nos podés responder esa. Podemos charlar un ratito, pero hay que ver. Sí. Viste que generalmente las cosas encuentran sentido cuando va pasando el tiempo. Uh-huh. Ahora podemos como adelantar algunas cosas. Pero no me parece que haya sido tribunero. Bien. A ver, mientras lo digo, lo pienso un segundo. Sí. ¿Es una toma de posición, la de Yarlora? Sí, claro. Es un poco inesperado el tono tan enfático, tan entusiasta, para decirlo así medio que livianamente. Sí. Pero ya lo había hecho en la presentación del candidato, la presentación de la campaña municipal hace unas semanas atrás en el mismo lugar. Había llamado la atención el tono fuerte de su discurso, que había de alguna manera intentado finalmente hacer lo que no pudo el 25 de junio, cuando los resultados no llegaban, eran muy escuetos, no era lo que se esperaba. Y fue como, largar todo ese contenido, esa euforia contenida. Ahora, eso puede ser con el tono. El contenido, para mí, da cuenta de que Yarlora tiene una pretensión de constituir una fuerza política a nivel nacional que dispute la nación desde una división política muy relevante, que en un lenguaje más técnico sería la palabra clivaje, desde un clivaje que no sea izquierda-derecha, cultura baja, cultura alta, sino que sea interior contra la metrópoli. Creo que ahí hay un punto, una apuesta a largo plazo que se propone Yarlora y que hay que tener en cuenta, y que es distinta a la que se plantea estrictamente Schiaretti ahora. Bien. Porque Schiaretti dice, hay que pasar por encima de la grieta, Sí. pero después agarra y dice que se puede aliar con Larreta o incluso con Bullrich. Después de los pasos, sí. Claro. Mientras que me parece que Yarlora en ningún momento planteó eso. Es más, los pituquitos de Recoleta son básicamente Rodríguez Larreta y Bullrich, Luro, se me fue el último apellido, Pueyrredón creo que. Sí, Pueyrredón. Imagínate, digamos, con esos apellidos, si no es Recoleta le pegan el palo, digamos. Sí. Es fuerte. Sí. Y yo creo que Barrio Norte seguro, de por ahí. Ya, exactamente. Y entonces el mensaje de Yarlora uno lo puede tomar a largo plazo, con un proyecto nacional que por lo menos es interesante, sugerente. Está bueno discutir la política de la Argentina en ese tono de decir, realmente pensemos la distribución del poder en clave federal, y la representación en clave federal, por un lado, pero por otro lado creo que también estaba dirigido a Schiaretti y decir que la propuesta de Schiaretti presidente no es para después aliarse con los pitucos de Recoleta, sino que es una apuesta que quizás Schiaretti empiece a sembrar lo que luego Yarlora quiera cosechar, ¿no? Bien. De un proyecto político. Sí. Pero bueno, Yarlora claramente ha agarrado el mariscal, ¿no? El bastón del mariscal en ese sentido, pensando también en el cordobesismo, de ese bastón estoy hablando, del cordobesismo, y algo que también pasó, creo, en toda la historia de la Argentina, o en la gran mayoría de nuestra historia, de un Córdoba siempre más alejado de Buenos Aires, políticamente, ¿no? Por supuesto, la historia nacional, la historiografía de Argentina siempre no sé si siempre, pero hay varios especialistas que subrayan que Córdoba siempre tuvo un proyecto político a nacionalizar,
y que en realidad nunca se llevó adelante, digamos. Claro. Si ve cuáles fueron los presidentes, no hubo presidentes con estructura desde Córdoba, porque, bueno, Juárez Selman, fines del siglo XIX, era pariente de Roca, y de la Rúa a fines del siglo XX, principio del XXI, no tenía una estructura territorial política de Córdoba, sino que un tipo que se hizo en Buenos Aires, ¿no? Sí. Dirigente político desde Buenos Aires. Digo, entonces, siempre se planteó la cuestión de no sé si siempre digo, pero siempre estuvo latente la posibilidad de, incluso, miren, ahora te lo pienso, Angelós había intentado desde el radicalismo una propuesta desde la provincia de Córdoba, que no funcionó a fines de los 80, pero que incluso había negociado con Alfonsín la figura de Víctor Martínez, que fue el vicepresidente de Alfonsín en el 83, ¿no? Sí, Es decir, la política de Córdoba, por su propia relevancia y por su lugar central, digamos, en Argentina, siempre estuvo en tensión con la metrópoli, para decirlo rápidamente, con el puerto, con Buenos Aires. Eso me parece que es un punto medio neurálgico de la configuración política de nuestro país, ¿no? Y ahora es como que vuelve a aparecer, no digo que sea todo eso, pero vuelve a aparecer ese escenario, hace como un eco, ¿no? Sí. De decir, no nos vamos a quedar solamente también acá. Algunos ya inclusive no llegó a asumir como gobernador y ya lo están proyectando a Yarlora presidente, ¿no? ¿Viste cómo es? Más después del discurso de ayer. Sí, por supuesto. Es que yo lo he escuchado varias ocasiones, hace incluso un par de años atrás, que Yarlora quiere eso, digamos. Yarlora tiene una pretensión de poder que va más allá de la provincia de Córdoba, y que me parece, bueno, como es válido, como un montón de otros dirigentes de otras provincias que desde al asumir la gobernación de sus jurisdicciones pretenden articular y llevar ese proyecto político más allá, digamos. Lo trató de hacer Capitanich, lo hizo Kirchner, lo hizo Menem. Me parece que ahí hay un punto. Y después un punto pensando hacia adentro de la provincia de lo que hace Yarlora, y es que fue quien logró encabezar un proyecto que hoy va a renovar en alguna medida, no sabemos hasta cuánto, digamos cuál es su alcance, pero va a renovar el PJ. Y en ese sentido, una de las cosas importantes que está haciendo es tratar de mostrar algo novedoso dentro del PJ, que es esta nueva clave. Es decir, bueno, pensar, no sé si es nueva la clave, pero sí el encarnarla, tiene que jugarla cierta novedad, que es el de las provincias del interior contra Buenos Aires, que no es nuevo porque ya había aparecido con el cordobesismo de los Sota, pero que ahora ya trata de encarnar él, digo. Y ahí, simbólicamente, no solamente renueva el PJ porque es un tipo más joven y porque va a hacerse cargo de la gobernación, sino que trae algún tipo de propuesta, se enmarca en algún tipo de narrativa, como dirían quizás en el mundo más de la comunicación, ¿no? Me parece que es importante, eso está bueno tenerlo en cuenta. Habrá que ver luego la cuestión más de los cargos, más de la aritmética del poder ahí, en donde con lo de ayer finalmente se consolida, porque probablemente le sea más fácil, no sé si romper, pero al menos agrietar a la oposición a la legislatura. Le va a ser más fácil sostener su propio liderazgo y sus propios cuadros, tanto en el municipio como en la provincia. Y pensemos incluso que, si bien Pacerini es uno de los más beneficiados por la elección, porque es intendente, pero Pacerini llega a la intendencia de la capital de Córdoba sin mayor aparato, ¿no? Y recién lo charlábamos con una compañera, me decía, cuando Yarlora dice, yo le voy a dar las dos manos a Daniel para que gobierne, básicamente le está dando las dos manos, pero para también agarrarlo, digamos. Sí. ¿No? Cuando uno agarra a alguien con las dos manos, no se le va para ningún lado, ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces, Pacerini es un candidatazo en muchos aspectos, pero también es un funcionario, es un cuadro sin mayor estructura por detrás. Y eso a Yarlora le conviene, porque no tendría un competidor directo. Claro. Juan, ¿cómo estás? Gaby te consulta. Gaby, ¿cómo andás? En relación bueno, te iba a preguntar justo a Daniel, pero algo dijiste ahí sobre, bueno,
son una estructura que no hay, digamos, atrás de... No hay un paserinismo, como se podría decir, de un hombre que ha sido legislador por el departamento Marcos Juárez, fue ministro de Desarrollo, que fue muy de la sotista en su momento, ayer incluso habló de la sota. Massa también. Massa también. Habló de Pacerini Y de la sota. Y que bueno, y hoy llega acá. Pero te quería preguntar por el frente, te quería preguntar por ese Juntos por el Cambio, ese escenario de muchas personas que llegaron a sacarse una foto, que la foto se la sacaron, pero que uno entiende no es la foto que querían llevarse a Buenos Aires y a Recoleta, digamos. Por supuesto. Bueno, primer punto, realmente las encuestas son cada vez más engañosas, y en ese sentido, bueno, Juntos por el Cambio se apostó a unificarse en la victoria, como pasó con Puyaro en Santa Fe, y salió realmente muy mal, y me parece que hasta incluso un poco la cordobeseada de Loredo de decir lo hice venir al pedo, es hasta digamos un modo de suavizar la derrota, porque de última lo tomás con humor. Pero a ver, Bullrich salió de ahí y cuando le querían hacer preguntas terminó diciendo, che, ¿dónde está la camioneta? O sea, ella quería meterse dentro de la camioneta y que nadie le pregunte nada. La Reta ni apareció, solamente quedó Negri, que es un tipo que ya está medio que de vuelta, aunque no sabemos hasta cuándo, porque de la política en el que es difícil sustraerse, ¿no? Diciendo que te había sorprendido los resultados. Quedó Zoé El Zucaría, la candidata a viceintendenta por parte del PRO, diciendo que la baja asistencia al voto, que fue un datazo, ¿no? De ayer, era culpa de la ciudadanía, lo cual me parece una locura, es culpa, en última instancia, puede tener que ver obviamente una ciudadanía despolitizada, desmovilizada, pero a ver, la principal culpa es la dirigencia. Claro. Entonces, quedaron realmente en offside, quedaron fuera de en posición adelantada, y creo que ahí hay problemas de coordinación obvios dentro de esa oposición, obvios que se muestran a poco de escarbar, uno ve, observa esos problemas de coordinación. Se jugaron todo, vino Lustó, Morales, Petri por el radicalismo, Bullrich, Valdés, Cornejo, vinieron realmente todos y todas, y no hubo ningún tipo de festejo, y como que no hay mucha materia, mucha carne para sostener la unidad de Juntos por el Cambio, ¿no? No, como que no tiene dónde agarrarse también, eso pareciera. No, porque depende del espectáculo, y si el espectáculo no te lo da la victoria, no la tenés. Claro, porque hasta parece tan lejano el hecho de una legislatura que podía pelearse voto a voto con el oficialismo, cuando en consonancia con lo que decís, es muy probable que esto ayude a ese agrietamiento dentro de los bloques de la legislatura que se viene. Por supuesto. Discúlpame, entonces me hiciste acordar de Loredo siendo el principal, quien capitaliza la legislatura, porque es el que más el representante de la legislatura tiene, por un lado, y juez siendo los tribunos de cuentas, las tribunas de cuentas. Juez ni apareció en el escenario. No apareció, sí. Y de Loredo, que evidentemente ahora le van a aparecer competidores dentro del radicalismo, porque si hay algo que define el radicalismo a todo nivel, en toda jurisdicción, es el internismo. Y entonces ahí se viene un tipo muy joven, no llega a los 45 años, creo que tiene 43, y es muy joven, pero es difícil volver de esta, ¿no? Recuperarse de esta. Probablemente lo haga, ¿no? Pero me parece que se vienen años, los próximos 4 años, en donde la oposición va a estar fragmentada, y ahí Garzora va a tener más facilidades para gobernar, ¿sí? Si ayer ganaba de Loredo, realmente era muy difícil pensar en la continuidad de esta renovación pejotística, iba a estar muy acotada. Sí, ahora tiene muchísimo más espacio para moverse en esa renovación. Nombraste a alguien, y pienso, ¿no?, en estas claves y en lo que se podrá llegar a venir, porque vos decías, hablábamos de la unidad, Juez y de Loredo hicieron un spot anunciando, que uno iba a ir a la provincia y el otro al municipio tomando Fernet, y ayer el que terminó diciendo que nos gusta tomar Fernet con coca fue el gobernador Schiaretti, creo que fue el que levantó ayer para festejar. Pero vos nombraste a alguien que... a Negri, y ayer uno de los primeros que llegó al búnker de Loredo y habló con la prensa, que fue bastante hasta una tragicomedia, porque lo primero que le dijo a la prensa fue a Watt, que es el suegro, y le dijo, creo que la derrota es una de las posibilidades, cuando nadie todavía especulaba demasiado con lo que podía haber ocurrido. Digo, casi lo apresuró, porque a los 10 minutos de Loredo. Sí, pienso en esas figuras, porque uno ayer veía a Negri, veía a Watt,
pensamos en Schiaretti, hombres que hasta diciembre algunos de ellos tienen lugares institucionales y otros no, y con espacios que se buscan renovar, y después de estas elecciones no sé si se van a dejar que las renovaciones sean tan fáciles. ¿Tenés algo visto en ese sentido? Sí, es que en los dos frentes, en las dos coaliciones mayoritarias de Córdoba, las viejas guardias van a seguir teniendo algún tipo de incidencia. Está claro, me parece que Schiaretti a través de Vigo va a condicionar esta renovación del TJ, cuál será su alcance, y en el caso de Aguad y Negri también. Lo de ayer fue una tragicomedia, pero yo no creo que Aguad, si bien Aguad es un referente extraño dentro del radicalismo. Sí, es muy extraño. ¿Por qué digo extraño? Porque es un tipo que le falta, digamos, el recorrido partidario del radicalismo, le faltan las horas de asado, le falta, hasta diría, por lo que me han dicho... El arroz con pollo. El arroz con pollo, perdón. Sí, le falta como la rapidez del gran dirigente político, sí. Por lo que incluso me han dicho militantes del radicalismo que de su propio espacio, digamos. Es un candidato raro, tipo de otro tipo de extracción social incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás lo de ayer fue una gas, digamos, una metida de pata, pero también puede ser una mojada de oreja al propio de Loredo. Tiene una relación difícil de cuñado y, yerno y suegro, ¿no? Y por el lado de Negri, obviamente Negri va a querer también que se ubique su propio hijo, digamos. Hoy Juan Negri es un tipo que puede postular a la intendencia dentro de 4 años. Desde la derrota todo es más difícil, sí. Es obvio, y las viejas guardias van a seguir apostando por sus propios referentes para esa continuidad, que eso permitía de Loredo una continuidad sin depender de esas viejas guardias. Sí, tal cual. Y ahora eso queda en un signo de interrogación. Uh-huh. Juan, y pensando que llegan las PASO dentro de muy poquito y todo se quiere nacionalizar, ¿viste? Hasta los propios dirigentes lo están haciendo. ¿Crees que tiene mucho peso lo que sucede en las provincias después de lo que va a pasar en las presidenciales? Digo, porque algunos que fue lo de Santa Fe, ahora es Córdoba, bueno, y así han sido varias provincias. Algunos dicen que sí y otros que no, ¿viste? Hay como una disyuntiva ahí. La respuesta a priori, digamos, sí. Antes de meterle cualquier contenido, la respuesta es no tiene que ver, porque cada elección es un mundo y la elección municipal tiene ciertas coordenadas que tanto los que se presentan como quienes van a votar, y la provincial también y la nacional también. Ahora, ha habido casos, como me parece que fue la gran performance de Juez, que nacionaliza un poco la discusión. Gente que lo votó juez, pero para reforzar Juntos por el Cambio frente a Yarlora y frente a Schiaretti. Eso puede pasar. Ayer yo creo que sí fue un resultado que de alguna manera envalentona a Schiaretti, ¿sí? Sí. Y ahí está la discusión de hasta qué punto la consolidación de Schiaretti, que puede llegar a levantar... Bueno, hoy salieron todos los dirigentes a hablar de Schiaretti candidato a presidente. Claro. Muchos. Digo, pero si un Schiaretti que hasta antes de ayer tenía quizás 3 puntos, puede llegar a tener, supongamos, hablemos en el aire, total, 5 o 6 puntos, la pregunta inmediata es, ¿y a quién se lo saca? ¿No? Sí, ¿a quién se lo saca? ¿A Larreta y su discurso antigrieta? ¿O a Massa, que, cierto, algunos peronistas van a decir, no, mira, Massa es muy de derecha, me voy con un gringo peronista del interior, por ejemplo? Ahí está un poco el debate. Hoy lo cruzó a Massa esta mañana Schiaretti, porque ayer Massa hizo mención, estuvo en un programa televisivo, hizo mención al triunfo de Daniel Pacerini, recordó esto, de que lo conoce de la época que trabajaba con el gallego de la Sota, habló de Pacerini. Hubo algunos dirigentes... Habló mucho de la Sota también. Sí, también hubo algunos dirigentes de nuestra provincia del kirchnerismo, incluso diputados, que ayer felicitaron por Twitter a Daniel Pacerini, y el gobernador dijo que el kirchnerismo no se quede con el triunfo de Hacemos por Córdoba en una declaración de que el kirchnerismo es otra cosa, se buscó separar, también un poco ahí peleando eso que ayer decía más anoche. Seguro, es que yo creo que Schiaretti, la mayoría de los diarios de este país de Buenos Aires, retomaron la frase de Schiaretti, que es: nosotros no somos algo muy distinto
al kirchnerismo. No tenemos nada que ver con el kirchnerismo, somos otra cosa, ¿no? Incluso yo creo que una de las marcas de agua del peronismo cordobés de los últimos años es precisamente ser anticas. Pero este es el punto, Massa no es kirchnerista. Digamos, no podemos pensar que la crítica Massa tiene que ser una crítica en clave antikirchnerista, porque precisamente Massa viene a ponerle nombre a algo que ya está sucediendo en los últimos años, que creo que hemos hablado con ustedes también bastante, y es de alguna manera la transformación del kirchnerismo en otra cosa, ¿sí? Entonces hoy creo que estamos en un proceso medio transitorio de redefinición de esas identidades políticas, donde tranquilamente Massa puede llegar a aglutinar o a incorporar a este peronismo de otro modo, a este otro peronismo que en Córdoba está encarnando Schiaretti, con ciertas claves distintas a Yarlora. Yo creo que Schiaretti le diría como para adelantar algo, digamos, para precisar algo. Es más difícil que Schiaretti articule con Massa a que lo haga Yarlora. Sí, Yarlora totalmente. está más cerca de Massa, hasta en lo discursivo, también simbólica y estratégicamente, mientras que Schiaretti no, porque habla de la grieta, etcétera. Pero Yarlora no habla de la grieta. Yarlora habla del clivaje de esta división, ¿no? Que es provincias, puerto. Sí. Mientras que Schiaretti no. Ahora bien, hay que ver efectivamente, volviendo a lo que vos decías, Mati, de cómo leer los resultados provinciales o municipales de Córdoba en clave nacional. Yo dejaría pasar un poco el tiempo, porque de acá a 3 semanas, cuando se vote, hay que ver cuánta gente se acuerda de Schiaretti, digamos, o es un candidato relevante con una digamos, visibilidad suficiente como para competir. Sí. Lo más importante para mí de ayer es cómo Yarlora, tratando de hacer algo con esos condicionamientos que el propio Schiaretti le quiere plantear, le dice, no, mira, este peronismo cordobés, este partido cordobés que quiere proyectarse hacia la nación, no tiene que depender nunca de los pituquitos de Recoleta. Y eso implica no aliarse con Juntos por el Cambio después del 13 de agosto. Creo que ahí fue para decirlo con un término también de potrero, como decía Mate al principio, una marcada de cancha que permitió fugar hacia adelante. Y bueno, nuestra propuesta es otra cosa, ¿no? Eso me parece que es un dato que podemos pensar en clave nacional. Todo lo otro es difícil trasladarlo de una jurisdicción provincial o local a una jurisdicción nacional. Tal cual. Juan, gracias por tu análisis. Vamos a seguir charlando en las próximas semanas. Falta bastante, ¿no? Recién comienza el segundo semestre, digamos. Recién, y todavía ni empezó el Partido Nacional. Claro. Ni tocamos. Vamos a ver qué va a pasar. Gracias, Juan. Abrazo grande. Que andes bien. Un gusto. Chao. Juan Manuel Reinares, politólogo, docente de la Universidad